Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 38. Doctrina y Convenios, secciones 102 al 105. Lección asignada del 13 al 19 de septiembre de 2021. Titulado Tras mucha tribulación viene la bendición. ¿Qué principios de las secciones 102 a la 105 de Doctrina y Convenios son significativos para usted? Considere anotar sus ideas e impresiones sobre esos principios. Anote sus impresiones a continuación. Los santos en Kirtland se sintieron acongojados al saber que sus hermanos y hermanas del condado de Jackson, en Missouri, estaban siendo expulsados de sus hogares. Por tanto, debe haber sido alentador para ellos cuando el Señor declaró que la redención de Sion vendría por poder. Con esa promesa en el corazón, más de 200 hombres, además de unas 25 mujeres y niños, se alistaron en lo que llamaron el campamento de Israel, que más tarde se conoció como el campo de Sion. La misión de este era marchar a Missouri y redimir Sion. Para los miembros del campamento, redimir Sion significaba restablecer a los santos a sus tierras, pero justo antes de que el campamento llegara al condado de Jackson, el Señor le dijo a José Smith que se detuviera y que disolviera el campo de Sion. Algunos de los miembros del campamento se sintieron confusos y molestos con esa nueva instrucción. Para ellos significaba que la expedición había fracasado y que las promesas del Señor no se habían cumplido. Sin embargo, otros de ellos lo vieron de otra manera. Aun cuando los santos exiliados nunca regresaron al condado de Jackson, la experiencia sí brindó un grado de redención a Sion. Y sí, vino por poder. Los miembros fieles del campo de Sion, muchos de los cuales más adelante llegaron a ser líderes de la iglesia, testificaron que la experiencia profundizó su fe en el poder de Dios, en el llamamiento divino de José Smith y en Sion. No solo en Sion el lugar, sino en Sion el pueblo de Dios. En vez de cuestionar el valor de esa tarea que pareció haber sido infructuosa, aprendieron que la verdadera tarea es seguir al Salvador, aun cuando no entendamos todo. Es de esa manera que Sion finalmente será redimida. A continuación se leerá, en el Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 18, titulado El campamento de Israel. En los días que siguieron a la lluvia de meteoritos, José esperaba que sucediera algo milagroso, pero la vida continuó como siempre y no aparecieron otras señales en el cielo. «Mi corazón está un tanto triste», admitió en su diario. Había pasado más de 3 meses desde que el Señor había revelado algo para los santos de Sion, y José todavía no sabía cómo ayudarlos. Los cielos parecían estar cerrados. Para aumentar la ansiedad de José, Dr. Philastus Hurlbut había regresado recientemente de Palmyra y Manchester con historias, algunas falsas, otras exageradas, sobre la juventud de José. A medida que las historias se difundían por Kirtland, Hurlbut también juró que se lavaría las manos con la sangre de José. Pronto, el profeta comenzaría a estar acompañado de guardaespaldas. El 25 de noviembre de 1833, poco más de una semana después de la lluvia de meteoritos, Orson Hyde llegó a Kirtland e informó sobre la expulsión de los santos del condado de Jackson. Las noticias eran terribles. José no entendía por qué Dios había permitido que los santos sufrieran y perdieran la tierra prometida. Tampoco podía prever el futuro de Sion. Oró en busca de guía, pero el Señor simplemente le dijo que se quedaran tranquilos y confiaran en Él. José le escribió a Edward Partridge de inmediato:
Sé que Sión será redimida en el debido tiempo del Señor, le testificó. Pero ¿cuántos serán los días de su purificación, tribulación y aflicción? El Señor lo ha mantenido oculto de mis ojos. Con poco más que ofrecer, José trató de consolar a sus amigos de Missouri, a pesar de los 1,300 kilómetros que los separaban. Al saber lo que han padecido, nuestros corazones se llenan de compasión, escribió. Ruego que Dios conceda que, a pesar de sus grandes aflicciones y sufrimientos, no haya nada que nos separe del amor de Cristo. José continuó orando y en diciembre finalmente recibió una revelación para los santos de Sión. El Señor declaró que habían sido afligidos por sus pecados, pero tuvo compasión de ellos y prometió que no serían abandonados. Es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham. Le explicó a José, porque todos los que no quieren soportar la disciplina, antes me niegan, no pueden ser santificados. Como lo había hecho antes, el Señor instruyó a los santos que compraran tierras en Sión y que buscaran medios legales y pacíficos para recuperar lo que habían perdido. Sión no será quitada de su lugar, declaró. Los que permanezcan y sean de corazón puro volverán a sus heredades. Si bien la revelación instaba a efectuar negociaciones pacíficas con la gente de Independence, el Señor también indicó que Sión podía reclamarse por poder. Relató una parábola acerca de una viña que les había sido quitada a unos sirvientes perezosos y que había sido destruida por un enemigo. Cuando el señor de la viña vio la destrucción, castigó a los siervos por su negligencia y los llamó a la acción. Ve y junta al resto de mis siervos y toma toda la fuerza de mi casa, ordenó, e id luego a la tierra de mi viña y redimid mi viña. El Señor no dio la interpretación de la parábola, pero les dijo a los santos que indicaba su voluntad en cuanto a la redención de Sión. 2 meses después, Parley Pratt y Lyman White llegaron a Kirtland con más noticias de Missouri. Personas amables del otro lado del río del condado de Jackson les habían dado comida y ropa a los santos a cambio de trabajo, pero estos aún estaban dispersos y desanimados. Deseaban saber cuándo y cómo se rescataría a Sión de sus enemigos. Después de escuchar el informe, José se levantó de su silla y anunció que iría a Sión. Durante 6 meses, les había ofrecido palabras de aliento y esperanza a los santos de allí, mientras lidiaba con otros problemas en Kirtland. Ahora quería hacer algo por ellos, y quiso saber quiénes se unirían a él. En abril de 1834, en una reunión de una pequeña rama de la iglesia en Nueva York, Wilford Woodruff, de 27 años, escuchó a Parley Pratt relatar la última revelación del Señor a José Smith, que llamaba a los santos a reunir 500 hombres para marchar con el profeta hasta Missouri. La redención de Sión tiene que venir por poder, declaraba el Señor. Ningún hombre tema dar su vida por mi causa. Parley invitó a los hombres jóvenes y de mediana edad de la rama a ir a Sión. Se esperaba que fuera todo hombre que estuviera disponible. Al final de la reunión, Wilford se presentó a Parley. Él y su hermano mayor, Asman, se habían unido a la iglesia 3 meses antes y ambos eran maestros en el sacerdocio arónico. Wilford dijo que estaba dispuesto a ir a Sión, pero tenía que pagar facturas y cobrar cuentas antes de poder irse. Parley le dijo que era su deber poner sus finanzas en orden y unirse a la marcha. Más tarde, Wilford habló con Asman acerca de ir a Sión. Aunque el Señor había pedido a todos los hombres físicamente aptos de la iglesia que se unieran a la marcha, Asman decidió quedarse, reacio a dejar su hogar, su familia y su granja. Pero Wilford no estaba casado y estaba ansioso por ir a Sión con el profeta. Wilford llegó a Kirtland unas semanas más tarde y conoció a Brigham Young y Heber Kimball, quienes se habían mudado recientemente a Ohio con sus familias. Heber trabajaba como alfarero, y él y su esposa Vilate tenían 2 hijos. Brigham era carpintero y tenía 2 hijas pequeñas.
Recientemente se había casado con una conversa llamada Mary Ann Angel, luego de fallecer su primera esposa Miriam. Ambos hombres estaban dispuestos a unirse a la marcha, a pesar de los sacrificios que sus familias tendrían que hacer. Los primos de Mary Ann, Joseph y Chandler Holbrook, también se unirían a la marcha, junto con sus esposas Nancy y Eunice, y sus pequeños hijos. Nancy y Eunice planeaban ayudar a las otras pocas mujeres del campamento, que cocinarían, lavarían ropa y cuidarían de los enfermos y heridos en el camino a Missouri. Las mujeres que se quedaban en casa encontraron otras formas de apoyar la marcha. Poco antes de partir hacia Sion, José dijo: «Quiero algo de dinero para ayudar a poner a Sion en condiciones, y sé que lo tendré». Al día siguiente, recibió $150 de una hermana, Voss, de Boston. Wilford y un puñado de santos partieron para Sion el 1 de mayo. José, Brigham, Heber y los Holbrook, junto con otros 100 voluntarios más, salieron de Kirtland varios días después y se unieron a Wilford a lo largo del camino. Una vez reunida, la fuerza era solo una pequeña fracción de los 500 que el Señor había pedido. Pero se dirigieron al oeste con buen ánimo, decididos a cumplir la palabra del Señor. José tenía grandes esperanzas para su pequeño grupo, al que llamó el Campamento de Israel. Aunque estaban armados y dispuestos a luchar, como lo habían estado los antiguos israelitas cuando lucharon por la tierra de Canaán, José quería resolver el conflicto de manera pacífica. Funcionarios del gobierno de Missouri habían dicho a los líderes de la iglesia de allí que el gobernador Dunklin estaba dispuesto a enviar a la milicia estatal para acompañar a los santos de regreso a sus tierras perdidas. Sin embargo, no podía prometer que los populachos no los expulsarían de nuevo. José planeaba solicitar la ayuda del gobernador una vez que el campamento de Israel llegara a Missouri, y luego trabajar con la milicia para regresar a los santos al condado de Jackson. El campamento permanecería en Sion durante un año para mantener a los santos a salvo de sus enemigos. Para garantizar que todos en el campamento tuvieran provisiones, sus integrantes pusieron su dinero en un fondo general. Siguiendo el modelo del Antiguo Testamento, José dividió los hombres en compañías y cada grupo eligió un capitán. A medida que el campamento de Israel avanzaba hacia el oeste, José se preocupó acerca de entrar en territorio enemigo con su pequeña fuerza. Su hermano Hiram y Lyman White habían reclutado hombres adicionales entre las ramas de la iglesia del noreste de Kirtland, pero aún no se habían unido al campamento de Israel, y José no sabía dónde estaban. También le preocupaba que hubiera espías observando los movimientos del campamento y contando la cantidad de integrantes. El 4 de junio, después de un mes de marcha, el campamento llegó al río Mississippi. José estaba cansado y dolorido por el viaje, pero se sentía preparado para enfrentar los desafíos que les esperaban. Se enteró de que ya habían llegado a Missouri informes y rumores de los movimientos del campamento, y cientos de pobladores se estaban preparando para la lucha. Se preguntaba si los santos eran suficientemente fuertes como para enfrentarlos. «El campamento está en buenas condiciones, tanto como podría esperarse», le escribió a Emma mientras estaba sentado a la orilla del río. «Pero nuestros números y nuestros medios son demasiado pocos». El día siguiente fue caluroso y húmedo, en tanto que el campamento de Israel esperaba para cruzar el río hasta Missouri. El Mississippi tenía casi 2 kilómetros de ancho y el campamento tenía un solo bote para transportarlos al otro lado. Mientras esperaban, algunos integrantes del campamento cazaban y pescaban, mientras que otros luchaban contra el aburrimiento y buscaban sombra para escapar del sol del verano. El campamento pasó 2 tediosos días cruzando el río. Al final del segundo día, estaban cansados e irritables. Ahora que estaban en Missouri, muchos de ellos temían que hubiera ataque sorpresa. Esa noche, el perro guardián de José sobresaltó a todos cuando comenzó a ladrarle a la última compañía en llegar al campamento. Sylvester Smith, el capitán de la compañía que llegaba, amenazó con matar al perro si no dejaba de ladrar. José calmó al animal
Pero al día siguiente, Sylvester y su compañía todavía seguían quejándose. Al escuchar sus quejas, José convocó a los integrantes del campamento. «Descenderé hasta el espíritu que hay en el campamento», anunció, «porque quiero expulsarlos del campamento». Comenzó a imitar el comportamiento de Sylvester de la noche anterior, repitiendo las amenazas del capitán contra el perro. «Este espíritu fomenta la división y el derramamiento de sangre en todo el mundo», dijo. A Sylvester, que no tenía relación de parentesco con José, no le causó gracia. «Si ese perro me muerde», dijo, «lo mataré». «Si matas a ese perro», dijo José, «te azotaré». «Si lo haces», dijo Sylvester, «voy a defenderme». El campamento observó cómo los dos hombres se miraban fijamente. Hasta ese momento, no había estallado ninguna pelea entre todos ellos, pero las semanas de marcha habían crispado los nervios de todos. Finalmente, José se apartó de Sylvester y preguntó a los santos si estaban tan avergonzados como él de la atmósfera que había en el campamento. Dijo que estaban actuando como perros y no como hombres. «Los hombres nunca deben ponerse al nivel de las bestias», dijo. «Deben estar por encima de ello». Se calmaron los ánimos en el campamento después de eso, y el pequeño grupo se adentró más profundamente en Missouri. Nancy y Eunice Holbrook se mantuvieron ocupadas atendiendo sus tareas diarias, pero comprendieron que cada paso que daban hacia el condado de Jackson los colocaba en mayor peligro. Poco después que la mayor parte del campamento cruzara el Mississippi, Hiram Smith y Lyman White llegaron con sus reclutas, aumentando la cantidad de personas en el campamento a más de 200 voluntarios. Sin embargo, los líderes del campamento aún estaban preocupados que hubiera un ataque, y José les dijo a los hombres que tenían familias con ellos que buscaran refugio para sus esposas e hijos. Varias mujeres del campamento se opusieron a quedarse atrás. Pero justo cuando los hombres estaban a punto de irse, José llamó a todos a reunirse. «Si las hermanas están dispuestas a sufrir un asedio junto con el campamento», dijo, «todas ellas pueden acompañarlo». Nancy, Eunice y las otras mujeres del campamento dijeron que estaban dispuestas a ir, felices de que José les hubiera permitido decidir continuar en la marcha. Varios días después, Polly Pratt y Orson Hyde llegaron al campamento con noticias poco gratas. El gobernador Dunklin se había negado a proporcionar apoyo de la milicia a los santos. Sin la ayuda del gobernador, el campamento sabía que no podían ayudar a los santos de Missouri a regresar a su tierra en Sion de manera pacífica. José y sus capitanes decidieron seguir adelante. Esperaban llegar hasta los santos exiliados en el condado de Clay, al norte del río Missouri, y ayudarlos a negociar un entendimiento con las personas del condado de Jackson. El campamento de Israel cruzó la pradera central de Missouri. Faltando aproximadamente un día de viaje para su destino, una mujer negra, posiblemente una esclava, les hizo señas con nerviosismo. «Hay una compañía de hombres aquí que están planeando matarlos esta mañana cuando pasen», les dijo. El campamento siguió avanzando con cautela. Afectados por las frecuentes averías en los carromatos, se vieron obligados a detenerse por la noche en una colina desde la que se avistaba una bifurcación del río Fishing, a 16 kilómetros aún de los santos exiliados. Mientras levantaban sus tiendas, oyeron el estrépito de los cascos de caballos de 5 jinetes que llegaban al campamento. Los extraños blandían armas y anunciaron con prepotencia que más de 300 hombres estaban en camino para liquidar a los santos. La conmoción se propagó por todo el campamento de Israel. Sabiéndose en inferioridad numérica, José colocó guardias alrededor del área, seguro de que habría un ataque inminente. Un hombre le rogó que fueran ellos quienes atacaran al populacho de primero. «No», dijo José, «quédense quietos y vean la salvación de Dios». El cielo se cubrió de nubes oscuras y tormentosas. 20 minutos más tarde,
Una torrencial lluvia azotó al campamento y forzó a los hombres a salir en desbandada de sus tiendas para encontrar un mejor refugio. Las riberas del río Fishing se anegaron al aumentar súbitamente el caudal del río, cuyas aguas corrían con fuerza río abajo. El viento azotaba el campamento, derribando árboles y arrastrando las tiendas. Rayos refulgentes surcaban el cielo. Wilford Woodruff y otras personas del campamento encontraron una pequeña iglesia cerca, donde se resguardaron mientras el granizo golpeaba el techo. Unos momentos más tarde, irrumpió José en la iglesia y se sacudió el agua de su sombrero y su ropa. «Muchachos, hay un significado en todo esto», exclamó. «Dios está en esa tormenta». Sin poder dormir, los santos se acostaron en los bancos y cantaron himnos durante toda la noche. Por la mañana encontraron sus tiendas de campaña y sus enseres empapados y esparcidos por todo el campamento, pero no había daños irreparables y no se había producido ningún ataque. Los ríos permanecieron crecidos, aislando al campamento de sus enemigos en la orilla opuesta. En los días subsiguientes, el campamento de Israel entró en contacto con los santos del condado de Clay, mientras que José se reunió con funcionarios de los condados vecinos para explicar el propósito de la marcha y abogar por los santos de Sion. «Estamos ansiosos por resolver las dificultades que existen entre nosotros», les dijo José. «Queremos vivir en paz con todos los hombres, y todo lo que requerimos es la igualdad de derechos». Los funcionarios acordaron ayudar a aplacar la ira de sus conciudadanos, pero advirtieron al campamento que no ingresara al condado de Jackson. Si los santos trataban de marchar hacia Independence, podía estallar una batalla sangrienta. Al día siguiente, el 22 de junio, en un consejo con líderes de la iglesia, José recibió una revelación para el campamento de Israel. El Señor aceptaba los sacrificios de sus integrantes, pero reorientó sus esfuerzos para obtener poder divino. «No se puede edificar Sion», declaró, «sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial». El Señor dijo a los santos que debían esperar para redimir a Sion hasta que se hubieran preparado por medio del aprendizaje y la experiencia para hacer la voluntad de Dios. «Y esto no puede llevarse a cabo», explicó, «sino hasta que mis líderes sean investidos con poder de lo alto». Esa investidura se recibiría en la casa del Señor, el templo de Kirtland. Sin embargo, el Señor estaba complacido con quienes habían marchado en el campamento de Israel. «He oído sus oraciones y aceptaré su ofrenda», dijo, «y me es menester traerlos hasta este punto para poner a prueba su fe». Después de escuchar la revelación, algunos integrantes del campamento lo aceptaron como la palabra de Dios. Otros protestaron, sintiendo que se les negaba la oportunidad de hacer más por los santos de Missouri. Unos pocos estaban enojados y avergonzados de tener que volver a casa sin luchar. El campamento se disolvió poco después, y lo poco que quedaba de su fondo común se repartió entre sus integrantes. Algunas personas del campamento planearon quedarse en Missouri para trabajar y ayudar a los santos a comenzar de nuevo, mientras que Brigham, Heber y otros más se prepararon para regresar a sus familias, terminar el templo y prepararse para recibir la investidura de poder. Aunque el campamento no había redimido a Sion, Wilford Woodruff estaba agradecido por el conocimiento que había adquirido durante la marcha. Había viajado cerca de 1,600 kilómetros con el profeta y lo había visto revelar la palabra de Dios. La experiencia lo dejó deseando predicar el Evangelio. Wilford aún no sabía si en el futuro él habría de predicar, pero decidió quedarse en Missouri y hacer lo que el Señor requiriera de él. También se recomienda estudiar el tema La ofrenda aceptable del campo de Sion, parte de Revelaciones en contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo,
¿Qué propósito tienen las instrucciones contenidas en esos versículos? Es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 102, los versículos del 12 al 23, los cuales se leerán a continuación. Al ser organizado formalmente un sumo consejo de la Iglesia de Cristo, conforme al modelo anterior, será el deber de los 12 consejeros echar suertes por números, para ver cuál de los 12 hablará primero, comenzando por el número 1, y así sucesivamente hasta el 12. Cuando se reúne este consejo para examinar algún caso, los 12 consejeros determinarán si es difícil o no. Si no lo es, solo 2 de los consejeros hablarán al respecto, conforme a la forma ya mencionada. Mas si se considera difícil, serán nombrados 4, y si es más difícil, 6, pero en ningún caso se nombrarán más de 6 para que hablen. El acusado tiene derecho, en todos los casos, a la mitad del consejo para prevenir insulto o injusticia. Y examinada la evidencia, los consejeros designados para hablar presentarán el caso en su aspecto verdadero ante el consejo, y todo hombre debe hablar con equidad y justicia. Los consejeros que saquen números pares, esto es, 2, 4, 6, 8, 10, 12, son los que han de defender al acusado y prevenir insulto e injusticia. En todos los casos el acusador y el acusado tendrán el privilegio de hablar por sí mismos ante el consejo, después de haberse escuchado la evidencia, y después de que los consejeros nombrados para discutir el caso hayan terminado de hablar. Escuchada la evidencia y habiendo hablado los consejeros, el acusador y el acusado, el presidente dará el fallo conforme al entendimiento que tenga el caso, y pedirá a los 12 consejeros que lo ratifiquen por medio de su voto. Mas si después de oír imparcialmente la evidencia y alegatos, los consejeros restantes que no hayan hablado, o cualquiera de ellos descubren algún error en el fallo del presidente, pueden manifestarlo, y se oirá de nuevo la causa. Y si después de repasarse cuidadosamente, se aduce más luz tocante al asunto, se modificará el fallo correspondientemente. Mas en caso de no aparecer ninguna luz adicional, se hará definitivo el fallo original, y la mayoría del consejo tendrá la autoridad para determinarlo. En caso de dificultad respecto a doctrina o principio, si lo escrito no fuere suficiente para aclarar el caso en la mente del consejo, el presidente podrá consultar y recibir la voluntad del Señor por revelación. La sección 102 de Doctrina y Convenios contiene la minuta de la reunión en Kirtland, Ohio, en la que se organizó el primer Sumo Consejo de la Iglesia. Los versículos del 12 al 23, que ya se leyeron en este bloque de lectura, describen los procedimientos que los sumos consejos siguen cuando llevan a cabo consejos disciplinarios para quienes han cometido transgresiones graves. El presidente M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente. En ocasiones, los miembros preguntan por qué se realizan consejos disciplinarios en la Iglesia. Su propósito es tripartito: salvar el alma del transgresor, proteger al inocente y salvaguardar la pureza, la integridad y el buen nombre de la Iglesia. Esto es un fragmento del discurso, una oportunidad para comenzar otra vez. Consejos disciplinarios de la Iglesia y restauración de las bendiciones. Disponible en la revista Ensign de septiembre de 1990. También se recomienda ver el tema Consejos disciplinarios de la Iglesia, parte de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Sion se puede edificar solamente sobre principios de rectitud. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 103, los versículos del 1 al 12 y el versículo 36,
así como también en Doctrina y Convenios, en la sección 105, los versículos del 1 al 19. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 103, los versículos del 1 al 12 y el versículo 36, los cuales dicen lo siguiente. De cierto os digo, mis amigos, he aquí, os daré una revelación y mandamiento, para que sepáis cómo obrar en el desempeño de vuestros deberes, concernientes a la salvación y redención de vuestros hermanos que han sido esparcidos en la tierra de Sión, expulsados y heridos por la mano de mis enemigos, sobre quienes derramaré mi ira sin medida en mi propio tiempo, porque los he tolerado hasta ahora, para que llegue al colmo la medida de sus iniquidades y se llene su copa, y para que aquellos que llevan mi nombre sean disciplinados una corta temporada, con una grave y penosa disciplina, porque no escucharon del todo los preceptos y mandamientos que les di. Pero de cierto os digo, que he promulgado un decreto que han de realizar los de mi pueblo, si desde esta misma hora escuchan el consejo que yo el Señor su Dios les daré. He aquí, empezarán a prevalecer en contra de mis enemigos desde esta misma hora, porque yo lo he decretado, y esforzándose por observar todas las palabras que yo el Señor su Dios les declare, jamás cesarán de prevalecer, hasta que los reinos del mundo sean sometidos debajo de mis pies, y sea dada la tierra a los santos para poseerla, para siempre jamás. Pero si no guardan mis mandamientos ni procuran observar todas mis palabras, los reinos del mundo prevalecerán en contra de ellos, porque fueron puestos para ser una luz al mundo, y ser los salvadores de los hombres. Y por cuanto no son salvadores de hombres, son como la sal que ha perdido su sabor, y entonces no sirve sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mas de cierto os digo, he decretado que vuestros hermanos que han sido esparcidos vuelvan a las tierras de su herencia y edifiquen los lugares asolados de Sión. Porque tras mucha tribulación, como os he dicho en un mandamiento anterior, viene la bendición. Toda victoria y toda gloria os es realizada mediante vuestra diligencia, fidelidad y oraciones de fe. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 105, los versículos del 1 al 19, que dicen lo siguiente. De cierto os digo a vosotros, que os habéis congregados para saber mi voluntad, en cuanto a la redención de mi pueblo afligido. He aquí, os digo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, en lo que a la iglesia respecta, y no a individuos, bien habrían sido redimidos ya. Pero he aquí, no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial, y no se puede edificar a Sión sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir para mí mismo, y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester, por las cosas que padece. No hablo de aquellos que son designados para guiar a mi pueblo, los cuales son los primeros élderes de mi iglesia, porque no todos ellos están bajo esta condenación, sino hablo de mis iglesias fuera de aquí. Hay muchos que dirán, ¿dónde está su Dios? He aquí, los librará en la hora de dificultad. De lo contrario, no subiremos a Sión y retendremos nuestro dinero. Por tanto, a causa de las transgresiones de mi pueblo, me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sión, para que ellos mismos se preparen, y mi pueblo sea instruido con mayor perfección, y adquiera experiencia, y sepa más cabalmente lo concerniente a su deber, y a las cosas que de sus manos requiero. Y esto no puede llevarse a cabo, sino hasta que mis élderes sean investidos con poder de lo alto. Pues, he aquí, he preparado una magna investidura y bendición, que derramaré sobre ellos, si son fieles, y siguen siendo humildes delante de mí.
De modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sión, porque, he aquí, no exijo de sus manos que peleen las batallas de Sión, pues como dije en un mandamiento anterior, y así cumpliré, yo pelearé vuestras batallas. He aquí, yo he enviado al destructor para deshacer y asolar a mis enemigos, y de aquí a muy pocos años no quedarán para profanar mi heredad, ni para blasfemar mi nombre en las tierras que he consagrado para el recogimiento de mis santos. He aquí, he mandado a mi siervo José Smith hijo, decir a la fuerza de mi casa, sí, mis guerreros, mis jóvenes, y los de edad madura, que se junten para redimir a mi pueblo, volcar las torres de mis enemigos y esparcir a sus atalayas. Mas la fuerza de mi casa no ha escuchado mis palabras. Pero, ya que hay algunos que han entendido mis palabras, he preparado una bendición e investidura para ellos, si continúan fieles. He oído sus oraciones y aceptaré su ofrenda, y me es menester traerlos hasta este punto para poner a prueba su fe. ¿Por qué perdieron los santos su tierra prometida en Missouri? ¿Y por qué no permitió el Señor que el campo de Sión los restableciera sus tierras? Desde luego que los actos violentos de los populachos de Missouri tuvieron algo que ver, y el gobernador de Missouri había prometido apoyo para los santos que nunca les dio, pero el Señor dijo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, Sión bien habría sido redimida. Mientras lea y estudie los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, posiblemente note algunas cosas que impidieron el establecimiento de Sión en Missouri y otras que pudieron haber ayudado. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted que pudiera ayudarle a establecer Sión en su corazón y en su hogar? Medite brevemente. Como subtítulo: las bendiciones llegan después de las aflicciones y las pruebas de fe. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 103, los versículos del 12 al 13, y en la sección 105, los versículos del 1 al 6 y del 13 al 19. A continuación leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 103, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente: porque tras mucha tribulación, como os he dicho en un mandamiento anterior, viene la bendición. He aquí, esta es la bendición que he prometido después de vuestras tribulaciones y las de vuestros hermanos, vuestra redención y la redención de vuestros hermanos, sí, su restauración en la tierra de Sión para establecerse y nunca más ser derribados. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 105, los versículos del 1 al 6, así como también del 13 al 19, que dicen lo siguiente: de cierto os digo a vosotros, que os habéis congregados para saber mi voluntad en cuanto a la redención de mi pueblo afligido. He aquí, os digo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, en lo que a la iglesia respecta, y no a individuos, bien habrían sido redimidos ya. Pero he aquí, no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y no dan de sus bienes a los pobres, ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Y no se puede edificar a Sión sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir para mí mismo. Y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester, por las cosas que padece. De modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sión, porque, he aquí, no exijo de sus manos que peleen las batallas de Sión, pues como dije en un mandamiento anterior,
y así cumpliré. Yo pelearé vuestras batallas. He aquí, yo he enviado al destructor para deshacer y asolar a mis enemigos, y de aquí a muy pocos años no quedarán para profanar mi heredad, ni para blasfemar mi nombre en las tierras que he consagrado para el recogimiento de mis santos. He aquí, he mandado a mi siervo José mi hijo, decir a la fuerza de mi casa, sí, mis guerreros, mis jóvenes, y los de edad madura, que se junten para redimir a mi pueblo, volcar las torres de mis enemigos y esparcir a sus atalayas. Mas la fuerza de mi casa no ha escuchado mis palabras. Pero ya que hay algunos que han atendido a mis palabras, he preparado una bendición e investidura para ellos, si continúan fieles. He oído sus oraciones y aceptaré su ofrenda, y me es menester traerlos hasta este punto para poner a prueba su fe. En muchas formas, participar en el campo de Sión fue una prueba de fe. El viaje fue largo, hacía calor y la comida y el agua a veces escaseaban, y después de todo lo que sufrieron, los santos, de todos modos, no pudieron regresar a sus tierras. Considere de qué manera los principios contenidos en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura pudieron haber ayudado a los miembros del campo de Sión que se preguntaban si el mandamiento de organizarse realmente había venido de Dios. Medite a continuación. ¿Cómo pueden esos principios ayudarle a usted en sus pruebas de fe? Medite brevemente. También se recomienda estudiar las experiencias de los miembros del campo de Sión registradas en Voces de la Restauración. Parte de esta reseña de Ven Sígueme, el cual escucharemos a continuación. Voces de la Restauración. El campo de Sión. Debido a que el campo de Sión no restableció a los santos a sus tierras en el condado de Jackson, muchas personas consideraron que sus esfuerzos habían sido un fracaso. Sin embargo, muchos participantes del campo de Sión vieron su experiencia en retrospectiva y vieron cómo el Señor cumplió un propósito más elevado en su vida y en su reino. Estos son algunos de sus testimonios. José Smith. Más de 40 años después del campo de Sión, Joseph Young, quien había sido miembro del campamento, informó que José Smith dijo lo siguiente: Hermanos, sé que algunos de ustedes se hayan enfadados conmigo porque no peleamos en Missouri, pero permítanme decirles que Dios no quería que pelearan. Él no podía organizar su reino con 12 hombres que abrieran las puertas del Evangelio a las naciones de la tierra y con otros 70 que estuvieran bajo la dirección de estos y siguieran sus pasos, a menos que los eligiera de un grupo de hombres que hubieran ofrecido su propia vida y hubieran hecho un sacrificio tan grande como el de Abraham. Ahora el Señor tiene a los 12 y a los 70, y se llamará a otros quórums de 70, quienes harán el sacrificio, y quienes no hayan hecho sus sacrificios y ofrendas ahora, los harán a partir de ahora. Brigham Young. Cuando llegamos a Missouri, el Señor habló a su siervo José y dijo: He aceptado tu ofrenda, y tuvimos el privilegio de regresar de nuevo. A mi regreso, muchos amigos me preguntaron qué beneficio había en llamar a hombres que estaban trabajando para ir a Missouri y luego regresar, aparentemente sin haber logrado nada. ¿Quién se ha beneficiado?, me preguntaron. Si el Señor mandó que se hiciera, ¿qué objeto tuvo en mente al hacerlo? Le dije a esos hermanos que se me había pagado bien, que se me había pagado con muchos intereses. Sí, de manera que mi medida se llenó hasta rebosar con el conocimiento que había recibido por viajar con el profeta. Wilford Woodruff. Yo estuve en el campo de Sión junto al profeta de Dios,
y presencié los tratos de Dios con él. Vi que tenía el poder de Dios. Vi que era un profeta. Lo que se le manifestó por el poder de Dios en aquella misión fue de gran valor para mí y para todos los que recibieron sus instrucciones. Cuando los integrantes del campo de Sion fuimos llamados, muchos de nosotros jamás nos habíamos visto la cara. Éramos extraños los unos para los otros, y algunos no habían visto nunca al profeta. Habíamos estado dispersados por la nación como granos de maíz en un cedazo. Éramos jóvenes y en aquel tiempo fuimos llamados para salir a redimir a Sion, y lo que teníamos que hacer debía hacerse con fe. Nos congregamos en Kirtland, procedentes de varios estados, y fuimos a redimir a Sion para cumplir el mandamiento que habíamos recibido de Dios. Él aceptó nuestras obras como aceptó las de Abraham. Nuestros logros fueron grandes, aunque hubo apóstatas e incrédulos que muchas veces nos preguntaron, ¿y qué consiguieron? Logramos una experiencia que no habríamos tenido de ninguna otra manera. Tuvimos el privilegio de ver la faz del profeta y de viajar con él 1,600 kilómetros y de contemplar la influencia del Espíritu de Dios en él, las revelaciones de Jesucristo recibidas por él, así como su cumplimiento. Y reunió a unos 200 élderes de toda la nación en esos días, y nos envió alrededor del mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo. Si no hubiera formado parte del campo de Sion, no estaría aquí hoy, en Salt Lake City, prestando servicio en el quórum de los 12. Por haber ido, fuimos puestos en la viña para predicar el Evangelio, y el Señor aceptó nuestras obras. Y en todos nuestros trabajos y persecuciones, con nuestras vidas en peligro frecuentemente, hemos tenido que obrar y vivir por la fe. La experiencia que tuvimos al viajar con el campo de Sion fue de más valor que el oro. Concerniente a las experiencias de los miembros del campo de Sion que acabamos de escuchar en esta reseña, medite a continuación. ¿Qué le impresiona sobre la actitud de ellos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede aprender usted del ejemplo de los santos, miembros del campo de Sion? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje ¿Quién sigue al Señor? Las lecciones del campo de Sion, por el elder David Abedner, del Quórum de los 2 Apóstoles, disponible en La Leona de julio de 2017, el cual escucharemos a continuación. La expedición del campo de Sion que dirigió el profeta José Smith en 1834 es un extraordinario ejemplo de cómo decidir tomar partido por el Señor. Repasar la historia del campo de Sion puede ayudarnos a aprender lecciones valiosas y eternas de aquel significativo episodio de la historia de la Iglesia que se aplican a nuestra vida y a las circunstancias actuales. ¿Qué fue el campo de Sion? El profeta José Smith recibió una revelación en 1831 que designaba a Independence, condado de Jackson, Missouri, Estados Unidos, como el sitio de Sion, el lugar central de recogimiento para los santos de los últimos días y la ubicación de la Nueva Jerusalén que se menciona tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón. Para el verano de 1833, los colonos mormones constituían aproximadamente 1/3 de la población del condado de Jackson. El número que aumentaba rápidamente, la potencial influencia política y las distintivas creencias religiosas y políticas de aquellos recién llegados eran causas de preocupación para los otros colonos del área, quienes, por lo tanto, exigieron que los miembros de la Iglesia desalojaran sus casas y propiedades. Cuando no se actuó de conformidad con dicho ultimátum, los habitantes de Missouri atacaron los asentamientos en noviembre de 1833,
y forzaron a los santos a partir. La formación del campo de Sion se mandó por revelación en febrero de 1834. El propósito principal de ese ejército del Señor era proteger a los mormones del condado de Jackson de ataques adicionales, después de que la milicia de Missouri cumpliera con su obligación de escoltar a los colonos a salvo hasta sus casas y tierras. El campo, además, había de llevar dinero, provisiones y dar apoyo moral a los indigentes santos. Por consiguiente, durante mayo y junio de 1834, una compañía de más de 200 voluntarios santos de los últimos días, dirigida por el profeta José Smith, viajó aproximadamente 1.450 kilómetros, desde Kirtland, Ohio, hasta el condado de Clay, Missouri. Hiram Smith y Lyman White también reclutaron un grupo, más pequeño, de voluntarios del territorio de Michigan y se reunieron con el grupo del profeta en Missouri. Entre quienes participaron en el campo de Sion se hallaban Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, Parley P. Pratt, Orson Hyde y muchos otros reconocidos personajes de la historia de la Iglesia. Mi propósito no es describir los detalles de esa rigurosa travesía ni relatar todos los episodios significativos en lo espiritual que tuvieron lugar. Permítanme tan solo resumir algunos de los acontecimientos más importantes de la expedición del campo de Sion. El gobernador de Missouri, Daniel Dunklin, no proporcionó la prometida ayuda de la milicia que necesitaban los colonos mormones para restablecerse en sus tierras. Las negociaciones que se entablaron entre los líderes de la Iglesia, los funcionarios del estado de Missouri y los ciudadanos del condado de Jackson para evitar un conflicto armado y resolver las disputas tocantes a las propiedades no llegaron a un acuerdo satisfactorio. Por último, el Señor mandó a José Smith que disolviera el campo de Sion e indicó por qué los ejércitos del Señor no habían logrado el objetivo que imaginaban. El Señor mandó a los santos que se granjearan la buena voluntad de la gente de aquella zona en preparación para el tiempo en que Sion fuese recuperada por medios legales en vez de militares. El ejército de Sion se dividió en grupos más pequeños a finales de junio de 1834 y los papeles de la baja militar definitiva se expidieron los primeros días de julio de dicho año. La mayoría de los voluntarios regresaron a Ohio. ¿Qué lecciones podemos aprender del campo de Sion? Al no restablecer a los santos en sus tierras del condado de Jackson, algunas personas consideraron al campo de Sion una empresa fallida e infructuosa. Un hermano de Kirtland, alguien que carecía de la fe para ofrecerse como voluntario e ir con el campo de Sion, se encontró con Brigham Young al regreso de Missouri y le preguntó: «Bien, ¿qué consiguieron ustedes en este inútil viaje a Missouri con José Smith?» «Todo lo que esperábamos lograr», replicó sin demora Brigham Young. «No cambiaría la experiencia que obtuve en esa expedición por todas las riquezas del condado de Geauga», que era el condado donde estaba Kirtland por entonces. Los invito a pensar seriamente en la respuesta de Brigham Young. Todo lo que esperábamos lograr. ¿Cuáles son las enseñanzas clave que podemos aprender de una empresa que no logró su propósito expreso, pero que, a pesar de todo, supuso para aquellos santos, y puede suponer para nosotros, bendiciones para toda la vida? Creo que pueden hallarse al menos dos lecciones predominantes en la respuesta del hermano Brigham Young a aquella pregunta mordaz. 1. La lección de las pruebas de la criba y de la preparación. Y 2. La lección de observar a las autoridades generales, de aprender de ellas y de seguirlas. Recalco que estas lecciones son igual de importantes, o tal vez más, que aprendamos y apliquemos hoy en día como lo fueron hace poco más de 180 años para los voluntarios del campo de Sion. La lección de las pruebas, de la criba y de la preparación.
Los resueltos santos que marcharon con el ejército del Señor fueron puestos a prueba, tal como el Señor declaró: «He oído sus oraciones y aceptaré su ofrenda, y me es menester traerlos hasta este punto para poner a prueba su fe». En su sentido más literal, los retos físicos y espirituales del campo de Sión constituyeron la criba para separar el trigo de la cizaña, la separación de las ovejas de los cabritos, la separación de las personas espiritualmente fuertes de las débiles. Así, cada hombre y mujer que se alistó en el ejército del Señor afrontó y respondió la penetrante pregunta de ¿quién sigue al Señor? Mientras Wilford Woodruff resolvía sus asuntos de negocios y se preparaba para unirse al campo de Sión, sus amigos y vecinos le advirtieron que no emprendiera un viaje tan peligroso. Le aconsejaron: «No vaya, si lo hace perderá la vida». Él contestó: «Iría aunque supiera que una bala me atravesaría el corazón al dar el primer paso dentro del estado de Missouri». Wilford Woodruff sabía que no debía temer las malas consecuencias en tanto que fuera fiel y obediente. Él claramente estaba del lado del Señor. En verdad, el momento de tomar la decisión para aquellos fieles hombres y mujeres fue en el verano de 1834. No obstante, la decisión de marchar con el profeta José a Missouri no fue necesariamente una respuesta inmediata, ni que se dio una sola vez, ni que abarcaba todo a la pregunta: ¿quién sigue al Señor? El momento de tomar la decisión para aquellos santos se presentaría frecuente y repetidamente mediante la fatiga física y mental, mediante ampollas sangrantes en los pies, mediante alimentos insuficientes y agua impura, mediante una multitud de desilusiones, mediante disensiones y rebeliones dentro del campo y mediante amenazas externas de enemigos feroces. El momento de tomar la decisión llegó con las experiencias y las privaciones de cada hora, de cada día y de cada semana. Fue la magnífica combinación de las muchas decisiones y acciones, aparentemente pequeñas, en la vida de esos dedicados santos, lo que dio una respuesta concluyente a la pregunta: ¿quién sigue al Señor? ¿De qué modo las pruebas y la criba que tuvieron lugar en la vida de los participantes del campo de Sión actuaron como preparación? Es interesante notar que 8 de los hermanos llamados al quórum de los 12 apóstoles en 1835, así como todos los 70 llamados al mismo tiempo, eran veteranos del campo de Sión. En una reunión posterior al llamamiento de los 70, el profeta José Smith declaró: «Hermanos, sé que algunos de ustedes se hallan enfadados conmigo porque no peleamos en Missouri, pero permítanme decirles que Dios no quería que pelearan. Él no podía organizar su reino con 12 hombres que abrieran las puertas del Evangelio a las naciones de la tierra y con otros 70 que estuvieran bajo la dirección de estos y siguieran sus pasos, a menos que los eligiera de un grupo de hombres que hubieran ofrecido su propia vida y hubieran hecho un sacrificio tan grande como el de Abraham. Ahora el Señor tiene sus 12 y sus 70, y se llamará a otros quórums de 70. Verdaderamente el campo de Sión fue un fuego purificador para todos los voluntarios en general y para muchos futuros líderes de la Iglesia del Señor en particular. La experiencia que adquirieron los voluntarios del Ejército del Señor también fue una preparación para las mayores y futuras migraciones de los miembros de la Iglesia. Más de 20 de los participantes del campo de Sión llegaron a ser capitanes y tenientes en 2 grandes éxodos. El primero, tan solo 4 años después, implicó el traslado de entre 8,000 y 10,000 personas de Missouri a Illinois, y el segundo, 12 años después, fue la gran migración al oeste de aproximadamente 15,000 santos de los últimos días de Illinois al valle de Salt Lake y a otros valles de las montañas rocosas. El campo de Sión fue de inmenso valor para los miembros como capacitación preparatoria. El año 1834 fue el momento de tomar la decisión, así como de prepararse para 1838 y 1846.
Como personas y familias, a nosotros también se nos probará, se nos pasará por la criba y se nos preparará, como sucedió con los miembros del campo de Sión. Las escrituras y las enseñanzas de las autoridades generales están repletas de promesas de que la fe en el Señor Jesucristo, el hacer, honrar y recordar convenios sagrados y la obediencia a los mandamientos de Dios nos fortalecerá a fin de que nos preparemos para las pruebas de la vida terrenal y para que las afrontemos, las superemos y aprendamos de ellas. Los líderes de la Iglesia del Señor han indicado claramente algunas de las pruebas colectivas o generacionales que podemos esperar afrontar en nuestra época y generación. En 1977, como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, el presidente Ezra Taft Benson hizo oír su voz profética de amonestación en una reunión de representantes regionales. Cito ahora en gran medida el mensaje del presidente Benson y los invito a centrar su atención en este oportuno consejo. Cada generación tiene sus pruebas y su oportunidad de resistir y probarse a sí misma. ¿Les gustaría conocer una de nuestras pruebas más difíciles? Escuchen las palabras de exhortación de Brigham Young. Lo que más temo en cuanto a este pueblo es que se harán ricos en esta tierra, olvidarán a Dios y a su pueblo, se volverán opulentos, se harán echar de la iglesia e irán a parar al infierno. Este pueblo resistirá los ataques de populachos, el robo, la pobreza y todo género de persecución, y permanecerá fiel. Pero mi temor más grande es que no podrá resistir las riquezas. El presidente Benson continúa diciendo: por tanto, al parecer tenemos la prueba más difícil de todas, porque sus males son más sutiles, más astutos. Todo se presenta como si fuera menos amenazante y es más difícil de detectar. Si bien toda prueba a la rectitud supone una lucha, esa prueba en particular no parece ser una prueba en absoluto, ni una lucha, y es así que podría ser la más engañosa de todas. ¿Saben lo que la paz y la prosperidad pueden hacerle a un pueblo? Pueden hacerlo adormecer. El libro de Mormón nos advirtió sobre cómo Satanás en los últimos días nos conduciría astutamente al infierno. El Señor tiene en la tierra algunos gigantes espirituales en potencia que ha reservado durante 6,000 años para que ayuden a conducir el reino triunfalmente, y el diablo trata de adormecerlos. El adversario sabe que probablemente no tendrá gran éxito en hacerlos cometer muchos pecados de comisión graves y muy malos, de modo que les induce un sueño profundo como Gulliver, mientras los descarría mediante pequeños pecados de omisión. ¿Y de qué sirve como líder un gigante adormecido, neutralizado y tibio? Tenemos muchos gigantes espirituales en potencia que deberían elevar de forma más vigorosa su hogar, el reino y el país. Tenemos muchas personas que piensan que son buenos hombres y mujeres, pero tienen que ser buenos para algo. Patriarcas firmes, misioneros valientes, obreros del templo y de historia familiar valientes, patriotas dedicados y miembros de quórum devotos. En resumen, se nos ha de sacudir y despertar de un adormecimiento espiritual. Consideren que la opulencia, la prosperidad y la comodidad pueden ser pruebas de nuestros días iguales o mayores en intensidad que las persecuciones y las penurias físicas que sobrellevaron los santos que se ofrecieron como voluntarios para la marcha del campo de Sión, tal como el profeta Mormón describió en su magnífico resumen del ciclo del orgullo que se encuentra en el Amán 12. Y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro, en plata, y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas
y librándolos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras, sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo, sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al Santo, sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Los invito a notar específicamente la frase final del último versículo. Y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. El presidente Harold B. Lee también enseñó sobre la prueba colectiva de la comodidad que afrontamos en nuestros días. Se nos prueba, se nos acrisola, atravesamos algunas de las pruebas más rigurosas hoy en día y tal vez no nos damos cuenta de la intensidad de las pruebas que atravesamos. En aquellos días hubo asesinatos, ataques de populachos y destierros. Fueron expulsados al desierto, estaban hambrientos y desnudos y tenían frío. Vinieron aquí a esta tierra favorecida. Somos herederos de aquello que nos dieron. Pero, ¿qué hacemos con ello? Hoy en día disfrutamos de nadar en una abundancia de un género tal que jamás hemos visto en la historia del mundo. Parecería que esta fuera probablemente la prueba más rigurosa de todas las pruebas que hayamos tenido en la historia de esta iglesia. Esas enseñanzas de los profetas modernos y antiguos acerca de las pruebas y dificultades de los últimos días son aleccionadoras y solemnes. Sin embargo, no deben ser desalentadoras ni debemos temer. En el caso de quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, las advertencias espirituales conducen a velar de un modo cada vez más alerta. Ustedes y yo vivimos en un día de amonestación, y puesto que se nos ha amonestado y se nos amonestará, debemos estar, como aconsejó el apóstol Pablo, velando con toda perseverancia. Conforme velemos y nos preparemos, ciertamente no tenemos necesidad de temer. ¿Quién sigue al Señor? Tomen ahora su decisión de demostrar que tenemos una mente y un corazón que aceptan y que serán receptivos a dichas advertencias inspiradas. Tomen ahora su decisión de demostrar que velamos y nos preparamos para resistir las pruebas de los últimos días de la prosperidad y el orgullo, de la opulencia y la comodidad, y de un corazón endurecido, y de olvidar al Señor nuestro Dios. Tomen ahora su decisión de demostrar que seremos fieles en todo momento, en cualesquiera cosas que nuestro Padre Celestial y su amado Hijo nos confíen, y que guardaremos los mandamientos de Dios y andaremos rectamente ante Él. La lección de observar a las autoridades generales, aprender de ellas y seguirlas. Los resueltos santos del ejército del Señor tuvieron la bendición de observar a las autoridades generales, de aprender de ellas y de obedecerlas. Y nosotros, hoy en día, podemos beneficiarnos en gran medida del ejemplo y la fidelidad de los dedicados miembros del campo de Sion. Como respuesta al consejo de Parley P. Pratt, Wilford Woodruff viajó a Kirtland, Ohio, en abril de 1834 para unirse al campo de Sion. El relato del hermano Woodruff de su primer encuentro con el profeta José Smith es instructivo para todos nosotros. Aquí, por primera vez en mi vida, conocí y tuve una entrevista con nuestro amado profeta José Smith, el hombre a quien Dios había escogido para sacar a la luz sus revelaciones en estos últimos días. El primer encuentro no fue de la clase que satisfaría las ideas preconcebidas de la mente prejuiciosa en lo tocante a cómo había de ser un profeta y cómo había de verse. Podría haber consternado la fe de algunos hombres. Hallé a él y a su hermano Hiram disparando a un blanco con un par de pistolas. Cuando dejaron de disparar, me presentaron al hermano José y éste me estrechó la mano del modo más cordial. Me invitó a alojarme en su casa mientras permaneciera en Kirtland. Acepté aquella invitación con el mayor entusiasmo y fui muy edificado y bendecido durante mi estancia con él.
Me parece digno de mención que el hermano Woodruff, quien vivió durante un tiempo en la casa del profeta e indudablemente tuvo la extraordinaria oportunidad de observarlo en la rutina del diario vivir, fuera bendecido con ojos para ver más allá de las ideas preconcebidas de la mente prejuiciosa en lo tocante a cómo había de ser un profeta y cómo habría de verse. Tales ideas falsas nublan la vista de muchas personas del mundo hoy en día, tanto dentro como fuera de la iglesia restaurada del Señor. Como consecuencia de mi llamamiento en el año 2004 a servir en el Quórum de los 12 Apóstoles, tengo una perspectiva definitivamente peculiar sobre lo que significa observar a las autoridades generales, aprender de ellas y seguirlas. Ahora veo a diario las personalidades individuales, las diversas preferencias y los nobles caracteres de los líderes de esta iglesia. Algunas personas encuentran las limitaciones e imperfecciones humanas de las autoridades generales inquietantes y perjudiciales para su fe. Para mí, esas debilidades edifican la fe. El modelo revelado del Señor para el gobierno de su iglesia prevé y atenúa el impacto de la flaqueza humana. Para mí, es verdaderamente milagroso ver al Señor llevar a cabo su voluntad por medio de sus siervos a pesar de los defectos y fallas de sus líderes escogidos. Esos hombres nunca han afirmado ser perfectos ni lo son. No obstante, ciertamente son llamados de Dios. Wilford Woodruff, que era presbítero cuando caminó hasta Missouri con el ejército del Señor, declaró luego, mientras prestaba servicio, como un miembro del Quórum de los 12 Apóstoles: obtuvimos una experiencia que no hubiéramos podido obtener de ninguna otra manera. Tuvimos el privilegio de viajar 1,600 kilómetros al lado del profeta y de ver cómo el Espíritu de Dios obraba en él, así como las revelaciones que recibió de Jesucristo y el cumplimiento de éstas. Si no hubiera acompañado al campo de Sion, no estaría aquí hoy. El último domingo de abril de 1834, José Smith invitó a cierto número de los líderes de la iglesia a dirigir la palabra a los voluntarios del campo de Sion que estaban congregados en una escuela. Después de que los hermanos hubieron concluido sus mensajes, el profeta se levantó e indicó que la instrucción lo había edificado. Luego profetizó: quiero decirles ante el Señor que, concerniente al destino de esta iglesia y este reino, ustedes no saben más de lo que sabe un bebé en brazos de su madre. No lo comprenden. Esta noche solo ven aquí a un puñado de hombres con el sacerdocio. Pero esta iglesia se extenderá por América del Norte y del Sur, cubrirá todo el mundo. Hombres tales como Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt y Wilford Woodruff escucharon y aprendieron mucho del profeta aquella noche, y años después ayudaron a cumplir su anuncio profético. Cuán gloriosas oportunidades tuvieron esos hombres de observar al profeta, aprender de él y seguirlo. Es importante que todos nosotros recordemos que podemos aprender tanto de las enseñanzas de las autoridades generales como de los ejemplos de sus vidas. A la luz de la majestuosa visión del futuro crecimiento de la iglesia que expresó el profeta José Smith, ahora consideren el poder de su ejemplo personal en la ejecución de labores rutinarias y triviales, pero necesarias. George A. Smith describió en su diario personal la reacción del profeta a las dificultades diarias de la marcha a Missouri. El profeta José tomó sobre sí por completo la porción que le tocó de las fatigas de toda la jornada. Además de encargarse de suministrar lo necesario y presidir al grupo, recorrió a pie casi todo el camino, con los pies llenos de ampollas, sangrando y doloridos. Pero durante todo el viaje jamás profirió murmuración ni queja alguna.
mientras que la mayoría de los demás hombres iban a él para quejarse de los pies doloridos o ampollados, los largos recorridos, el escaso suministro de provisiones, la mala calidad del pan, el pan de maíz en mal estado, la mantequilla rancia, la miel con un sabor demasiado fuerte, el tocino y el queso con gusanos, etc. No podía un perro ladrar a algunos de los hombres sin que éstos se quejaran a José. Si había que acampar con agua insalubre, eso los ponía a punto de rebelarse. Aún así, formábamos el campo de Sión y muchos de nosotros no orábamos, éramos desconsiderados, descuidados, desatentos, necios o maliciosos, y no lo sabíamos. José tuvo que soportarnos y enseñarnos como a niños. José era un gran ejemplo del principio que enseñó Alma, porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo, y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Desde mi llamamiento como autoridad general, he tratado de observar y aprender conforme algunos de mis hermanos de las autoridades generales han afrontado los efectos de la vejez o las implacables exigencias de las limitaciones físicas y el dolor constante. Ustedes no pueden conocer ni conocerán nunca el sufrimiento privado y silencioso que algunos de esos hombres viven mientras prestan servicio públicamente con todo su corazón, alma, mente y fuerza. El servir con el presidente Gordon B. Hinckley, el presidente James E. Faust, el elder Joseph B. Wirthlin, el presidente Boyd K. Packer, el elder L. Tom Perry, el elder Richard G. Scott, y observarlos, así como a mis demás compañeros apostólicos, me faculta para declarar con claridad y autoridad que las autoridades generales con quienes sirvo son guerreros, nobles y grandes guerreros espirituales, en el sentido más veraz y admirable de la palabra. Su paciencia, persistencia y valor les permite seguir adelante con firmeza en Cristo, algo digno de emular por parte de nosotros. El presidente Lee advirtió sobre una prueba colectiva adicional que se torna cada vez más generalizada en esta generación. En la actualidad estamos pasando por otra prueba, un periodo al que podríamos definir como de sofisticación. Es una época en la que mucha gente inteligente no está dispuesta a escuchar a los humildes profetas del Señor. Esta es, en realidad, una prueba muy seria. La prueba de la sofisticación es compañera de la prueba de la prosperidad y de la comodidad. Cuán importante es que cada uno de nosotros observe a las autoridades generales, aprenda de ellas y las siga. ¿Quién sigue al Señor? Ahora es el momento de tomar la decisión de demostrarlo al escuchar y obedecer el consejo de los apóstoles y profetas vivientes llamados por Dios en estos últimos días para supervisar y dirigir su obra sobre la tierra. Ahora es el momento de tomar la decisión de demostrar que la palabra de Dios no pasará, sino que toda será cumplida, sea por su propia voz o por la voz de sus siervos, es lo mismo. Ahora es el momento de tomar la decisión y demostrarlo. El momento es ahora. Nuestro propio campo de Sión. En algún punto de nuestra vida, a cada uno de nosotros se nos invitará a marchar en nuestro propio campo de Sión. El momento de la invitación variará y los obstáculos particulares que podamos hallar en la jornada serán diferentes. Pero en definitiva, nuestra reacción continua y constante a ese llamado inevitable brindará respuesta a la pregunta: ¿quién sigue al Señor? El momento de tomar la decisión es ahora, hoy, mañana y siempre. Ruego que siempre recordemos las lecciones relacionadas de las pruebas, la criba y la preparación, y las de observar a las autoridades generales, aprender de ellas y seguirlas. Tomado de un devocional de la Semana de la Educación. Who's on the Lord's side? Now is the time to show. ¿Quién sigue al Señor? Toma tu decisión.
pronunciado en la Universidad Brigham Young, Idaho, el 30 de julio de 2010. Como subtítulo: Soy mayordomo de las bendiciones terrenales. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 104, los versículos del 11 al 18, así como también del 78 al 83, los cuales se leerán a continuación. Me es prudente, por tanto, os mando que os organicéis y le señaléis a cada cual su mayordomía, para que todo hombre me rinda cuentas de la mayordomía que le sea designada, porque conviene que yo, el Señor, haga todo hombre responsable, como mayordomo de las bendiciones terrenales que he dispuesto y preparado para mis criaturas. Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías. Y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías. Pero es preciso que se haga a mi propia manera, y he aquí, esta es la forma en que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados, de modo que los ricos sean humildes, porque la tierra está llena, y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes, de manera que, si alguno toma de la abundancia que he creado, y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados, conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará sus ojos, con los malvados estando en tormento. Además, de cierto os digo, en cuanto a vuestras deudas, he aquí, es mi voluntad que las paguéis todas, y es mi voluntad que os humilléis delante de mí, y obtengáis esta bendición por vuestra diligencia, humildad y la oración de fe. Y si sois diligentes y humildes y ejercitáis la oración de fe, he aquí, ablandaré el corazón de vuestros acreedores, hasta que os envíe los medios para libraros. Por tanto, escribid luego a Nueva York, escribid conforme a lo que dictare mi espíritu, y ablandaré el corazón de vuestros acreedores, para que sea quitado de sus mentes el deseo de afligiros. Y si vosotros sois humildes y fieles, e invocáis mi nombre, he aquí, os daré la victoria. Os hago la promesa de que por esta vez seréis librados de vuestra servidumbre. Además de las pruebas en Missouri, en 1834, la Iglesia afrontó dificultades financieras, entre ellas grandes deudas y gastos. En la sección 104 de Doctrina y Convenios, el Señor dio consejos en cuanto a la situación financiera de la Iglesia. Medite a continuación. ¿De qué manera puede aplicar los principios contenidos en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura a sus propias decisiones financieras? Medite brevemente. A fin de aprender sobre una de las maneras que el Señor preparó la vía para que la Iglesia fuera librada del cautiverio de la deuda, véase el video Un tesoro en el cielo, la historia de John Tanner. Un video disponible en churchofjesuschrist.org. Para aprender más en cuanto a la propia manera del Señor de proveer para sus santos, se recomienda estudiar el mensaje El proveer conforme a la manera del Señor, por el elder Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2011, el cual escucharemos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanos, disculpen, realmente es un aprecio tenerles esta noche. Hace 65 años, poco después de la Segunda Guerra Mundial, fui beneficiario de las bendiciones del programa de bienestar de la Iglesia. Aunque era un niño pequeño,
Aún recuerdo el dulce sabor de los duraznos envasados con trigo cocido y el olor especial de la ropa donada que los generosos miembros de la Iglesia en los Estados Unidos enviaron a los santos alemanes. Nunca olvidaré eso y siempre lo atesoraré para siempre, esos actos de amor y bondad a favor de los que teníamos gran necesidad. Esa experiencia personal y el 75 aniversario del inspirado plan de bienestar me hacen reflexionar de nuevo en los principios básicos de velar por los pobres y los necesitados, ser autosuficientes y prestar servicio a los demás. A veces consideramos el bienestar como otro tema más del Evangelio, una de las muchas ramas del árbol del Evangelio. Pero en el plan del Señor, en mi parecer, es nuestro compromiso con los principios de bienestar que debe estar en la raíz de nuestra fe y devoción a Él. Desde el principio de los tiempos, nuestro Padre Celestial habló con gran claridad sobre este tema. Desde la tierna súplica, si me amas, te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, hasta el mandamiento directo, y recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Y a la fuerte advertencia, de manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi Evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados estando en tormento. Lo temporal y lo espiritual. Los dos grandes mandamientos, amar a Dios y a nuestro semejante, son la unión de lo mismo, lo temporal y lo espiritual. Es importante notar que esos mandamientos se denominan grandes, porque de ellos dependen todos los demás. En otras palabras, allí deben empezar nuestras prioridades personales, familiares y de la Iglesia. Todas las demás metas y acciones deben surgir de estos dos grandes mandamientos: el amor a Dios y a nuestros semejantes. Como dos caras de una moneda, lo temporal y lo espiritual son inseparables. El dador de toda vida proclamó: para mí, todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Para mí eso significa que la vida espiritual es en primer término una vida. No es solo algo para conocerse y estudiarse, sino es algo para vivirse. Lamentablemente, hay quienes pasan por alto lo temporal por considerarlo menos importante. Valoran lo espiritual, minimizan lo temporal. Aunque es importante que nuestros pensamientos se inclinen hacia el cielo, perdemos la esencia de la religión si no inclinamos también nuestras manos hacia nuestros semejantes. Por ejemplo, Enoc edificó una sociedad de Sion mediante el proceso espiritual de crear un pueblo de un corazón y una voluntad, y la obra temporal de asegurar que no hubiera pobres entre ellos. Como siempre, podemos considerar a Jesucristo como el modelo perfecto. El presidente J. Reuben Clark enseñó: cuando el Salvador vino a la tierra, tenía dos grandes misiones. Una era cumplir su papel de Mesías y efectuar la expiación de la caída y el cumplimiento de la ley. La otra era la obra que realizó entre sus hermanos y sus hermanas en la carne, al aliviar sus sufrimientos. De manera similar, nuestro progreso espiritual está inseparablemente unido al servicio temporal que damos a los demás. Uno complementa al otro. Sin uno, el otro es una falsificación del plan de felicidad de Dios. En el mundo hay muchas organizaciones y gente buena
que tratan de satisfacer las necesidades urgentes de los pobres y necesitados por todos lados. Estamos agradecidos por ello. Pero la manera del Señor de cuidar a los necesitados difiere de la del mundo. El Señor dijo: es preciso que se haga a mi propia manera. A Él no le interesan solo nuestras necesidades inmediatas, sino nuestro progreso eterno. Por esa razón, la manera del Señor siempre ha incluido la autosuficiencia y el servicio a los semejantes, además también del cuidado de los pobres. En 1941, el río Gila se desbordó e inundó el Valle Duncan, en Arizona. Un joven presidente de estaca llamado Spencer W. Kimball se reunió con sus consejeros, evaluó los daños y envió un telegrama a la ciudad de Salt Lake City pidiendo una gran suma de dinero. En lugar de enviar dinero, el presidente Heber J. Grant envió a 3 hombres: Henry D. Moyle, Marion G. Robney y Harold B. Lee. Se reunieron con el presidente Kimball y le enseñaron una lección importante. Este no es un programa de dame, dijeron ellos. Es un programa de autoayuda. Muchos años después, el presidente Kimball dijo: pienso que hubiera sido fácil para las autoridades generales enviarnos el dinero. Y para mí, no habría sido demasiado difícil sentarme en la oficina y distribuirlo. Pero recibimos un gran beneficio cuando cientos de nuestros miembros fueron a Duncan y construyeron vallas, cortaron heno, nivelaron la tierra e hicieron lo que se necesitaba. Eso es ayudarse a uno mismo. Al seguir a la manera del Señor, los miembros de la estaca del presidente Kimball no solo atendieron sus necesidades inmediatas, sino que además cultivaron la autosuficiencia, aliviaron el sufrimiento y crecieron en amor y unión al servirse mutuamente. Ahora mismo, hay muchos miembros de la iglesia que sufren, tienen hambre, pasan dificultades económicas y padecen todo tipo de aflicción física, emocional y espiritual. Oran con toda la energía de su alma, pidiendo socorro por alivio. Hermanos, por favor no piensen que es la responsabilidad de alguien más. Es la mía y es la suya. Todos hemos sido llamados a esta obra. Todos significa todos. Todo poseedor del sacerdocio arónico y de Melquisedec, ricos y pobres, en toda nación. En el plan del Señor, todos pueden contribuir. La lección que aprendemos una generación tras otra es que los ricos y los pobres tienen la misma obligación de ayudar a sus semejantes. Requerirá el que todos trabajemos juntos para aplicar con éxito los principios de bienestar y la autosuficiencia. Demasiado a menudo vemos las necesidades de los que nos rodean y esperamos que alguien de lejos las satisfaga. Quizás esperamos que los expertos con conocimiento especializado resuelvan los problemas específicos. Al hacerlo, privamos a nuestro semejante del servicio que podríamos darle y nos privamos de la oportunidad de servir. Aunque no tiene nada de malo usar a expertos, seamos realistas. Nunca habrá suficientes para resolver todos los problemas. Pero el Señor ha colocado el sacerdocio de Él y su organización a nuestra puerta en todo el mundo. En cada nación donde la Iglesia se ha establecido. Y a su lado, Él ha puesto también la sociedad de socorro. Como poseedores del sacerdocio, sabemos que ningún esfuerzo de bienestar tiene éxito si no se vale de los asombrosos dones y talentos de nuestras hermanas.
La manera del Señor no es quedarse sentados al lado del arroyo esperando que el agua pase para cruzar. Es unirnos, arremangarnos la camisa, ponernos a trabajar y construir un puente o un barco para cruzar el agua de nuestros desafíos. Ustedes, varones de Sion, poseedores del sacerdocio, son ustedes los que pueden dar alivio a los santos al aplicar los inspirados principios del programa de bienestar. Es suya la misión de abrir los ojos, usar el sacerdocio y ponerse a trabajar a la manera del Señor. Durante la Gran Depresión, las autoridades generales le pidieron a Harold B. Lee encontrar la respuesta a la pobreza. En ese entonces él era un presidente de estaca. El pesar y el hambre opresivos que eran tan comunes en el mundo de aquella época. Eso se le pidió para que él encontrara esta respuesta. Le costó mucho encontrar una solución y llevó el asunto ante el Señor y le preguntó, ¿qué clase de organización tendremos para lograr esto? Y fue como si el Señor le hubiera dicho a él, mira, hijo, no necesitas ninguna otra organización. Ya te di la mejor organización que existe sobre la faz de la tierra. Nada es más grande que la organización del sacerdocio. Lo único que tienes que hacer es poner el sacerdocio a trabajar. Eso es todo. En nuestros días, ese también es el punto de partida. Ya tenemos la organización del Señor. Nuestro desafío es determinar cómo usarla. Para comenzar, tenemos que familiarizarnos con lo que el Señor ya ha revelado. No debemos suponer que ya lo sabemos. Hay que tratar el tema con la humildad de un niño. Cada generación debe aprender nuevamente las doctrinas que son el fundamento de la manera del Señor de velar por los necesitados. Como los profetas nos han dicho por muchos años, los principios de bienestar de la Iglesia no son solo buenas ideas, son verdades reveladas de Dios. Son su manera de ayudar a los necesitados. Hermanos, estudien primero los principios y las doctrinas revelados. Lean los manuales de bienestar de la Iglesia. Aprovechen el sitio de Internet que se encuentra en providedliving.org. Relean el artículo de Liaona de julio del 2011 sobre el plan de bienestar. Aprendan la manera del Señor de proveer para sus santos. Aprendan cómo se complementan los principios de la autosuficiencia, el velar por los necesitados y el servicio al prójimo. La manera del Señor para la autosuficiencia incluye equilibrar muchas facetas de la vida, entre ellas la educación académica, la salud, el empleo, la economía familiar y la fortaleza espiritual. Familiarícense con el programa actual de bienestar de la Iglesia. Una vez que hayan estudiado las doctrinas y los principios de bienestar de la Iglesia, entonces procuren aplicar lo aprendido con lo que están bajo su mayordomía. Lo que esto significa es que en gran medida van a tener que averiguárselas por ustedes mismos. Toda familia, toda congregación, toda área del mundo, cada área del mundo es diferente. No hay una sola respuesta que se aplique a todos en cuanto al bienestar de la Iglesia. Van a tener que trazar un curso que concuerde con la doctrina del Señor y con las circunstancias de su región geográfica. A fin de poner en práctica los principios divinos de bienestar, no siempre tienen que acudir a Salt Lake City. En lugar de ello, tienen que ver en los manuales, su propio corazón y en el cielo. Confíen en la inspiración del Señor y usen la manera de Él. Al final, deben hacer en su área lo que los discípulos de Cristo han hecho en toda dispensación: dialogar juntos, usar todos los recursos disponibles, buscar la inspiración del Espíritu Santo,
pedir la confirmación del Señor y después ponerse a trabajar. Les doy una promesa. Si siguen este modelo, recibirán ustedes una guía específica en cuanto al quién, qué y dónde de proveer conforme a la manera del Señor. Las promesas y también bendiciones proféticas de bienestar de la Iglesia de proveer conforme a la manera del Señor son las más magníficas y sublimes que el Señor ha dado a sus hijos. Él dijo: si extiendes tu alma al hambriento y sacías el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre. Seamos ricos o pobres, y sin importar en dónde vivamos, en esta tierra, todos nos necesitamos mutuamente, porque al sacrificar nuestro tiempo, talentos y recursos, nuestro espíritu madura y también se refina. Esta obra de proveer conforme a la manera del Señor no es solo otro artículo en el catálogo de programas de la Iglesia. No se puede desatender ni tampoco dejar de lado. Es fundamental en nuestra doctrina. Es la esencia de nuestra religión. Hermanos, tenemos el gran privilegio especial, como poseedores del sacerdocio, de poner el sacerdocio a trabajar. No debemos apartar nuestro corazón ni mente de ser más autosuficientes, velar mejor por los necesitados y rendir servicio compasivo. Lo temporal y lo espiritual están entrelazados. Dios nos ha dado esta experiencia mortal y los desafíos temporales que conlleva como laboratorio en el que podemos crecer y también llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que seamos. Ruego que entendamos el gran deber y bendición que se reciben al seguir y proveer conforme a la manera del Señor. Es mi oración en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 38. Doctrina y Convenios, sección 102 al 105. Lección asignada del 13 al 19 de septiembre de 2021. Titulado Tras mucha tribulación, viene la bendición.